Pensé que iba a reunirme con mi mamá en la oficina del abogado para por fin tener acceso a mi fondo universitario. En cambio, me entregó un sobre vacío. Tu hermana lo necesitaba más que tú, dijo como si fuera lo más obvio del mundo. Vanessa se recargó en su silla, con los brazos cruzados y una sonrisita burlona. Ese fue el momento en que lo supe. La traición había empezado 3 años atrás, y yo había estado demasiado ciega para verlo. Me llamo Harper y tengo 24 años. Trabajo en 2 empleos solo para medio sobrevivir. Durante el día, administro una cafetería en el centro. En las noches, tomo proyectos de diseño gráfico freelance, trabajando hasta que los ojos me arden y la espalda me duele. Llevo 4 años tomando clases en el Community College, 1 o 2 por semestre, porque es todo lo que puedo pagar. En mi familia, siempre fui la práctica. Nunca causaba problemas. Ayudaba cuando me necesitaban. Me quedaba callada durante las discusiones, hacía de mediadora, mantenía la cabeza baja. No era la que tenía un trabajo corporativo elegante ni un Instagram perfecto. No tenía la clase de vida que hace que la gente voltee a ver. Pero tenía algo que ellos no esperaban, tenía la verdad. Mi papá murió hace 3 años de un ataque al corazón repentino. Fue rápido, inesperado, devastador. Antes de morir, me dijo que había creado un fondo universitario para mí, $50,000, suficiente para terminar mi carrera sin ahogarme en deudas. Mi mamá decía que el abogado del testamento lo estaba manejando y que tendría acceso cuando fuera el momento adecuado. Le creí. Pensé que el duelo nos había acercado. Pensé que todos estábamos tratando de cuidarnos. Me equivoqué. Hace 6 meses, recibí una invitación de boda por correo. Cartulina gruesa, letras doradas, todo elegante. Mi hermana mayor, Vanessa, se iba a casar. Tiene 28 años, trabaja en marketing y se casaba con un abogado corporativo llamado Brett. La boda iba a ser enorme, destino en Napa Valley, vestido de diseñador, 200 invitados. Cuando vi la invitación, lo primero que pensé fue, ¿cómo está pagando todo esto? Vanessa ganaba bien, pero no para este nivel. Le pregunté a mi mamá casualmente una tarde mientras tomábamos café. ¿Cómo le está haciendo Vanessa para costear todo? Ella movió la mano como restándole importancia. La familia ayudó. No te preocupes. Lo dejé pasar. Supuse que la familia de Brett era rica. O que habían ahorrado. No insistí. La cena de ensayo fue en un viñedo con vista al valle. Era hermoso y yo me sentía completamente fuera de lugar. Todos parecían sacados de una revista. Yo llevaba un vestido que había comprado en oferta hacía 2 años. Estaba sentada en una mesa del fondo picando la ensalada cuando escuché a mi tía hablar con Vanessa. Tu papá estaría tan orgulloso de que usara su regalo tan sabiamente. Lo dijo lo bastante fuerte para que media mesa la escuchara. Se me cayó el estómago. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. Me levanté, caminé hacia Vanessa y la jalé aparte. ¿Usaste el dinero de papá para esta boda? Ella me miró como si yo estuviera siendo ridícula. No era tu dinero, Harper. Era dinero de la familia. Papá lo dejó para mi educación y lo usé para mi futuro. Es lo mismo. No podía respirar. Fui a buscar a mi mamá cerca del bar y la confronté. Suspiró como si yo estuviera exagerando. Vanessa me convenció de que no estabas tan seria con la escuela. Ella lo necesitaba para la boda. Era una mejor inversión. Una mejor inversión. Tú siempre puedes pedir préstamos estudiantiles. Vanessa solo tiene una boda. Sentí como si me hubieran abofeteado. La noche siguiente, durante la recepción, Vanessa se levantó a dar un brindis. Agradeció a todos por venir. Luego miró a mi mamá y dijo, gracias, mamá, por creer en mí y hacer sacrificios para que pudiera tener este día. Todos aplaudieron. Yo estaba sentada atrás, rodeada de familiares que no tenían idea de lo que realmente había pasado. Me sentía invisible, traicionada, borrada. Más tarde esa noche, encontré una nota doblada en mi bolso. Era de mi tío David. Decía, tu papá dejó algo más. Llámame. 2 semanas después de la boda, mi mamá organizó un brunch familiar para celebrar a Vanessa y Brett. No me invitó. Me enteré por una historia de Instagram de mi prima. Ahí estaban todos, riéndose, tomando mimosas, comiendo ex Benedict, celebrando. Le llamé a mi mamá. ¿Por qué no me invitaste?
Pensamos que te sentirías incómoda, dijo. Has estado tan distante últimamente. Distante. Así lo llamó. Ahí entendí que estaban reescribiendo la historia. Ahora yo era el problema, la hermana celosa que no podía alegrarse por Vanessa. Un mes después, mi abuela cumplió 80 años. Ella me invitó personalmente a su cena de cumpleaños. Casi no iba, pero la quería demasiado, así que fui. La cena fue en un restaurante italiano bonito en el centro. Entré y sentí la tensión al instante. Vanessa estaba ahí con Brett, mi mamá, mis tíos y tías. A mitad de la comida, Vanessa me miró y dijo, lo bastante fuerte para todos. Harper todavía tomando clases en el Community College. Algunas de nosotras sí supimos avanzar. Mi tía se rió. Al menos Vanessa hizo algo de su vida. Mi mamá no dijo nada. Solo tomó vino y sonrió. Me levanté, tomé mi chamarra y me fui. Lloré en el estacionamiento durante 20 minutos. Una semana después, mi mamá me llamó. Necesito pedirte un favor, dijo. Vanessa y Brett se pasaron un poco del presupuesto de la luna de miel. ¿Puedes ayudar a cubrir algunos gastos? No podía creer lo que escuchaba. ¿Me estás pidiendo dinero a mí? La familia se ayuda, Harper. Tu papá hubiera querido que apoyaras a tu hermana. Colgué. Por primera vez en mi vida, simplemente le colgué. Una hora después, me mandó un mensaje, siempre has sido egoísta. Ahora lo veo. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Luego dejé de contestarle llamadas. Empecé a tomar más trabajos freelance. Trabajaba hasta la madrugada, a veces hasta las 3 o 4 de la mañana. Comencé a escribir un diario. Anoté cada recuerdo que tenía de mi papá, las promesas que me hizo, las conversaciones que tuvimos sobre mi futuro. Recordé que una vez me dijo, sentado en su oficina tarde en la noche, estoy asegurándome de que estés protegida, pase lo que pase. No lo entendí en ese momento, pero ahora empezaba a hacerlo. Llamé a mi tío David, el que me dejó la nota. Nos encontramos en un diner tranquilo a las afueras de la ciudad. David pidió café. Yo no pedí nada. Estaba demasiado nerviosa para comer. Me miró un buen rato antes de hablar. Yo estuve ahí cuando tu papá actualizó su testamento, dijo, 6 meses antes de morir. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Tu papá no solo te dejó un fondo universitario, Harper. Te dejó algo que tu mamá y tu hermana no saben que existe. Mi corazón empezó a acelerarse. David deslizó una tarjeta de presentación por la mesa. Tenía el nombre de un abogado de bienes y herencias, no el abogado familiar que mi mamá siempre usaba, uno completamente distinto. Tu papá creó un fideicomiso separado, uno que jamás estuvo destinado a pasar por las manos de tu mamá. Ella convenció al abogado de la familia para liberar el fondo universitario antes de tiempo, pero no tiene acceso a este fideicomiso. Solo tú lo tienes. Sentí que el mundo se me inclinaba. ¿Por qué no me dijiste esto antes? David bajó la mirada hacia su café. Pensé que tu madre haría lo correcto. De verdad lo pensé. Pero después de ver cómo te trataron en esa boda, ya no pude quedarme callado. Lo que ellos no sabían era que mi papá me había protegido desde el principio. Sabía exactamente en qué tipo de personas se convertirían. Agendé una cita con el abogado de bienes para la semana siguiente. No le dije a nadie, ni siquiera a mi mejor amiga. Una tarde entré a la oficina de mi mamá cuando no estaba en casa y encontré la factura completa de la boda, escondida en un cajón. Le tomé fotos. También guardé capturas de pantalla de cada mensaje que mi mamá me había enviado. Incluso grabé un buzón de voz donde admitía lo que había hecho. Estaba armando un caso en silencio, con cuidado. El abogado se llamaba señor Brennan. Tenía unos 60 y tantos años, tranquilo, profesional, con una mirada amable. Me sentó en su oficina y me explicó todo. Mi papá había creado un fideicomiso irrevocable a mi nombre. Valía $120,000. El dinero se liberaría cuando yo cumpliera 25 años o cuando terminara mi carrera, lo que sucediera primero. El fondo universitario que mi mamá le había dado a Vanessa era otra cuenta distinta. Era dinero familiar de emergencia, con yo como beneficiaria principal. Mi madre había desviado esos fondos sin mi consentimiento. El señor Brennan lo dijo con suavidad, pero con firmeza. Tu mamá cometió un incumplimiento de deber fiduciario. Tienes todo el derecho legal de recuperar esos fondos, más daños. Es mi familia,
Dije en voz baja. Él asintió. Lo entiendo. Pero tu padre confió su legado en ti, no en ellos. Me quedé mirando los documentos un largo rato. Luego tomé mi decisión. Quiero seguir adelante. Mientras tanto, mi mamá empezó a llamarme otra vez. Decía que quería reconciliarse, pero era obvio que estaba buscando información. Yo me mantuve vaga. No le dije nada. Vanessa publicó en redes que estaba cortando lazos con familiares tóxicos que no sabían celebrar su felicidad. Mi mamá decía a los parientes que yo estaba celosa y era desagradecida. Ellas creían que ya habían ganado. Creían que no tenía poder, ni recursos, ni pruebas. Pero faltaban 2 semanas para que yo cumpliera 25. El señor Brennan preparó los documentos legales. Mi tío David ofreció acompañarme cuando saliera la verdad a la luz. Una noche, escribí una carta para mi papá sentada en mi mesa de cocina. Le agradecí por verme, por protegerme, por creer en mi futuro. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de mi mamá. No eres bienvenida en los eventos familiares. Vanessa y yo estamos de acuerdo. Lo miré por un buen rato. Luego respondí. Está bien. Nos vemos en la corte. Organicé una reunión en la oficina del señor Brennan bajo el pretexto de firmar papeles de la herencia. Mi mamá y Vanessa llegaron confundidas, molestas, pero curiosas. El señor Brennan estaba ahí. También mi tío David. Se sentaron frente a mí. Mi mamá miró alrededor. ¿De qué se trata esto, Harper? El señor Brennan comenzó a explicar los términos del testamento original de mi papá y el fideicomiso separado. Mi mamá lo interrumpió. Eso ya lo arreglamos. Ese dinero era para la familia. Por fin hablé. Mi voz estaba firme. No. Era para mí. Y tú te lo robaste. Vanessa rodó los ojos. Esto es dramático, incluso para ti. Deslicé una carpeta por la mesa. Adentro estaba una copia del testamento original de mi papá nombrándome única beneficiaria del fondo de 50,000 pesos. Mensajes de texto donde mi mamá admitía haber desviado el dinero. Recibos mostrando que los fondos fueron transferidos directamente a los proveedores de la boda de Vanessa. La cara de mi mamá se puso blanca. Vanessa dejó de sonreír. ¿De verdad vas a demandar a tu propia madre?, preguntó mi mamá. ¿De verdad vas a sentarte ahí fingiendo que no me traicionaste? Vanessa se inclinó hacia adelante. No ibas a terminar la escuela. Yo tenía una boda y tenía un futuro. Uno que papá planeó para mí, dije. A ti simplemente no te importó. El señor Brennan aclaró la garganta. Señora Lang, usted violó los términos del fideicomiso. Harper tiene todo el derecho legal de recuperar ese dinero y solicitar daños. Mi mamá ya estaba entrando en pánico. Te lo pagaremos. Solo, no hagas esto público. Me hiciste sentir como si no valiera nada, dije. Como si no mereciera lo que papá me dejó. Ya no puedes negociar. Entonces el señor Brennan dejó caer la última bomba. Les habló del fideicomiso irrevocable. Los 120,000 pesos dólares a los que yo ya tenía acceso. El dinero que mi mamá jamás supo que existía. Sacó una carta que mi papá había dejado para mí. Venía en el archivo. Leyó una parte. Harper, si estás leyendo esto, significa que tuve razón en protegerte. Siempre fuiste la fuerte. No dejes que te convenzan de lo contrario. Mi mamá y Vanessa se quedaron mudas. Se dieron cuenta de que ya no necesitaba nada de ellas, y que estaban enfrentando una demanda. Me puse de pie. Ya no voy a permitir que ustedes escriban mi historia. No seguí con la demanda. Pero sí hice que mi mamá y Vanessa firmaran un acuerdo legal obligatorio para pagarme los 50,000 pesos en un plazo de 5 años. Mi mamá intentó disculparse. Fue una disculpa hueca, fingida. No la acepté. Solo le dije. Espero que haya valido la pena. Usé el fideicomiso para pagar el resto de mi universidad. Me inscribí de tiempo completo. Renuncié a uno de mis trabajos. Por primera vez en años, pude respirar. Me gradué en un año con honores. Corté contacto con mi mamá y Vanessa. Pero seguí cercana a mi tío David y a los primos que me apoyaron en silencio. El día de mi graduación, manejé al cementerio. Me paré frente a la tumba de mi papá y dejé mi diploma con una nota. Tenías razón, papá. Fui lo suficientemente fuerte. Por primera vez en años,
Su silencio ya no me dolió. Me liberó. Finalmente entendí que nunca necesité su aprobación. Solo la mía.